Hay muchas personas que se preguntan por qué cuando estábamos acercándonos al año 2020, ninguno de los profetas que conocemos hablaron acerca de la gran mortandad que iba a haber ese año, acerca de la peste que se iba a desatar en la tierra. Ninguno de los profetas habló y dijo acerca de esa situación. Y se supone que si hay profetas, ¿verdad?, debería haber palabra para prevenirnos acerca de lo que va a venir. Pero ninguno de ellos habló acerca de este evento. Más bien lo que escuchábamos era que era el año 2020, el año de la visión perfecta. Y claro, deseamos oír cosas buenas, deseamos que nos deseen un buen futuro. Pero sabemos que la palabra dice que en este mundo tendremos aflicciones y que confiemos porque nuestro Señor Jesucristo venció al mundo. Pero hay algo, si estos profetas se hacen llamar profetas y se muestran así estilo Elías, estilo Eliseo, Jeremías, ¿por qué ninguno dio una profecía acerca de la mortandad que iba a haber en el 2020 en el mundo entero? ¿Por qué ninguno habló acerca de los millones que iban a fallecer ese año para dar así una palabra para prevenir, para que estuviéramos atentos? No lo hicieron porque sencillamente los profetas para este tiempo no existen. La palabra de Dios es clara. Hebreos 1:1 dice que nuestro Señor, nuestro Dios, habiendo hablado antiguamente por los profetas, en estos últimos tiempos ha hablado por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Y sí, nuestro Señor Jesucristo habló de eso, habló de las pestes. Y nuestro Dios dijo que habrían señales acerca del tiempo del fin. Y una de las señales son las pestes. Y también otras de las señales son los falsos profetas. Entonces, vemos pestes, vemos falsos profetas, vemos cómo hay guerras, hay rumores de guerras. Estamos viendo ahorita cómo potencias mundiales se gruñen entre ellas. Estamos viendo cómo hubo tensión entre China y Estados Unidos. La tensión que hay ahorita entre Rusia y Estados Unidos. Corea del Norte lanzando misiles, amenazando a sus vecinos. Guerras y rumores de guerra. Y estamos viendo cómo se está configurando todo para que el mundo colapse. ¿Y qué otras señales estamos viendo en el mundo? Estamos viendo cómo la perversión sexual va en aumento. Si nos ponemos a hablar de cada uno de estos puntos, nos extenderíamos mucho. La información o lo que se quiere con este video es darte o llamarte la atención para que estés atentos, para que te des cuenta en qué tiempo estamos, en qué tiempo está el mundo, qué tiempo está viviendo la iglesia y de lo que está por suceder dentro de muy poco tiempo. La palabra de Dios dice, hablando en el caso de Israel cuando floreciera, dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esa generación se comenzó a contar desde el día que Israel fue refundada como nación en el mundo, que fue reconocida como nación en el mundo en 1948. Dios dio un plazo, Dios dio un tiempo, Dios habló de una generación. Y en la Biblia podemos ver que generación o el tiempo o lo que corresponde a una generación en el libro de Génesis podríamos deducir que son 100 años, pero en los Salmos habla que los tiempos del hombre son 70 u 80 años. En otra parte de la Biblia también se dice que una generación pueden ser 120 años. El hecho es que el tiempo que sea, ya esta generación está por cumplirse. Y Dios dijo que no iba a pasar esta generación hasta que todo esto aconteciera. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que ya estamos cerca, que las señales de la palabra profética que Dios, nuestro Dios, se está cumpliendo.
y tenemos que estar atentos para no ser engañados, para que no seas engañado. Tienes que abrir tus ojos, pueblo de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Amada iglesia, es tiempo de mantener la mente clara. La palabra dice en otra versión, en la 1960, que para estos tiempos muchos tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa gente que tienen deseos, comezón de oír, deseos de ser engañados, lo verán los mercaderes, los falsos, y los amontonarán. ¿Para qué? Para sacar provecho de ellos. Provecho en lo material, provecho en lo espiritual, buscando llenar sus egos, buscando aplauso, alabanza. Ese es el carácter que se está viendo ahorita manifestado en muchos. Para este tiempo, los profetas no existen. Los profetas al estilo Elías, al estilo Eliseo, al estilo Jeremías, para este tiempo no existen. Dios determinó que para estos tiempos, ¿verdad?, Él iba a hablar por su Hijo y habló a través de nuestro Señor Jesucristo y dejó plasmada en la Biblia su palabra, dejó plasmada en la Biblia las profecías para el fin de estos tiempos. Y es por ello que comencé este video planteándole esa situación y te pido que reflexiones un poquito en eso también. Si estos profetas que se dicen que Dios les habla, que Dios les revela las cosas, porque ninguno, pero ninguno de ellos al finales del año 2019 o en el comienzo del 2020, ninguno dijo: así ha dicho Jehová, viene una gran muerte para esta tierra, estén preparados, arrepiéntanse, buscan del Señor. Ninguno lo dijo. Ninguno lo dijo. Para ellos, la única profecía que veían es que era el año de la visión perfecta. Estos profetas solo ven carros, solo ven codicia, porque no podemos llamar a esto prosperidad. Sí, Dios es el Dios de la abundancia. Sí, Dios es el dueño del oro y de la plata. Sí, nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Dios no está en contra de que tengamos cosas buenas, de que tengamos abundancia. Dios no está en contra de eso, pero Dios sí está en contra de la codicia. Y eso es lo que los falsos profetas, estos falsos profetas que el Señor dijo que vendrían falsos profetas, allí los estamos viendo, abundan. Cada vez tú levantas cualquier piedra y de allí sale un profeta. En todos lados hay profetas, hay miles, hay cientos de miles, hay profetas profetizándoles a pastores que se han lanzado a la presidencia: vas a ganar, veo que eres el próximo presidente de la República. Y cuando vemos los resultados no llegan ni al 1%, y esto ha pasado varias veces acá en Latinoamérica. Entonces, ¿dónde están los profetas con las profecías efectivas de lo que está sucediendo y de lo que viene? Amada iglesia, lo que viene para esta tierra, ¿verdad?, es lo que está escrito en la palabra. Es lo que está escrito en la palabra. Hay dos cosas. Así como vemos que todo va a colapsar, porque todo va a colapsar, es más, todo está colapsando. Hay una corrupción terrible, una corrupción moral, una corrupción política, corrupción social, corrupción religiosa, corrupción a todo nivel. Eso es lo que podemos ver que hay ahorita sobre la tierra. Pero nuestro Dios dijo que paralelamente con esta pudrición, con todo esto malo que está sucediendo y que va a aumentar, ¿verdad?, Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne.
Él dijo que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. Y cuando dice que profetizarán, el Señor está hablando de que tomarán la palabra, tomarán la Biblia y predicarán, porque cuando predicamos estamos profetizando y estamos hablando la profecía más segura, que fue la que dio nuestro Dios para este tiempo. Paralelamente con toda esta corrupción que estamos viviendo, el Señor dijo que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. El Señor tiene reservado el mejor vino para este tiempo. El Señor va a levantar ese remanente, hombres y mujeres hambrientos y sedientos de su palabra, para que hagan milagros, hombres y mujeres hambrientos y sedientos de su presencia, para que prediquen su palabra con poder. El Señor está por levantar a muchos jóvenes y Él pondrá su palabra en su boca por fuego, y se predicará este evangelio sin temor y sin miedo, diciéndole la verdad a las personas, diciéndoles, llamándoles al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que está bastante cerca, que está muy cerca. Analiza cómo está Europa, analiza cómo está la tensión política entre las grandes potencias del mundo, analiza cómo está la corrupción moral, cómo está el mundo corrompido moralmente, en donde hasta a los niños se le quiere pervertir su educación, metiendo enseñanzas diabólicas para pervertir su sexualidad. Ya hemos llegado al colmo, ya esta sociedad está en el colmo de la perdición. ¿Tú crees? Hay personas que yo les he dicho, puedes proyectar cómo estará la tierra dentro de 50 años, no se lo imaginan. La podemos proyectar. ¿Cómo estará esta tierra dentro de 40 años? Está difícil de imaginarse cómo podría estar. ¿Cómo estará esta tierra dentro de 30 años? Llegaremos de acá a 30 años, cuando estamos viendo que se está activando, que está por activarse la Agenda 2030. Una agenda que está siendo impulsada por la OEA, la Organización Mundial de Salud y el Vaticano. 3 angelitos, nada más. Y cuando tú analizas lo que es la Agenda 2030, no es otra cosa, o es el comienzo, ¿verdad?, del gobierno del anticristo, o es la mitad del gobierno del anticristo. La Agenda 2030 es la planificación político-religiosa para darle el poder a un solo hombre. Ya se ha asomado por allí que se necesita un líder mundial, que se necesita un líder que domine al mundo. Ya se está asomando, ya lo han nombrado, ya lo han dicho, ¿verdad?, que se necesita un hombre que sea el presidente de este mundo. Entonces es tiempo, amados hermanos, que pongamos los pies sobre la tierra y de que levantemos nuestra mirada a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Es el tiempo de sacar de nuestros oídos el deseo de oír mentiras, de oír fábulas. Es el tiempo de sacar de nuestra mente el deseo, el anhelo de ser engañados. El libro de Isaías 30:10 dice, y ese era el carácter que había en aquellos tiempos, que dicen a los profetas: no profeticéis lo recto, decidnos mentiras, decidnos cosas que nos halaguen. Y ese mismo carácter es el que está privando ahorita gente en la iglesia que está deseando ser engañadas, gente en la iglesia que está deseando oír fábulas, engaños y fantasías. Y hay muchos mercaderes que han visto, aquí hay un negocio, y han entrado, ¿con qué? Con herejías destructoras. Ora por tu iglesia, ora para que no entre ninguna herejía destructora a tu iglesia. Los profetas estilo Elías no son para este tiempo. Dios no lo determinó para este tiempo. No te dejes engañar, no te dejes engañar, porque estamos en tiempos peligrosos. Cristo está por venir. La trompeta está por sonar. Cristo te ama. Busca del Señor, busca, clama a Él. Él dice: clama a mí, yo te responderé. Es tiempo de arrodillarse y levantar la mirada hacia el Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús.